Una pareja con problemas, una casa totalmente automatizada y un robot enamoradizo, pero también maldito. Todo esto en la película que hoy te traigo. Tim, el robot enamoradizo y maldito. Entonces prepárense, suscríbanse a mi canal que es gratis y comencemos. Todo comienza cuando la pareja integrada por Abby y Paul se están mudando hacia el campo después de un problema marital en su relación, para empezar nuevamente de cero. Allí los esperaba una casa totalmente automatizada con inteligencia artificial que la empresa Integrate Robotics, donde trabajaba Abby, les había facilitado. A la pareja inmediatamente le encantó la casa y los dos estaban muy excitados por su nuevo comienzo en el campo. Después de haberse instalado en la hermosa casa, Abby se dirigió a su trabajo, donde fue recibida por el señor Dawson, el dueño del lugar. Dawson presentó a Abby a todo su equipo como la nueva jefa de departamento y la dejó, pero antes le recordó de la fiesta que él estaba celebrando esa noche después del trabajo en su casa. Cuando Abby regresó a casa, encontró un paquete que el señor Dawson le había enviado con el robot Tim, con el que Abby había estado trabajando. Mientras Abby parecía muy emocionada de tener su propio robot, Paul no compartía el mismo sentimiento. Y al ver que su marido dudaba sobre quedarse con Tim, Abby decidió no permitir que Tim se conectara con los dispositivos inteligentes de la casa. Más tarde, la pareja ya estaba preparada para ir a la casa del señor Dawson en el auto inteligente que este mismo les había enviado. Cuando nuestros protagonistas llegaron a la imponente mansión, Paul quedó muy impresionado al ver muchos robots Teams haciendo distintos trabajos en la imponente casa. Una vez en la fiesta, el señor Dawson le presentó a Abby muchos amigos que tenían el mismo interés acerca de la inteligencia artificial. En ese momento el señor Dawson llamó a Tim para entregarle su copa vacía, y cuando Tim la tomó, la copa se rompió por su fuerza descontrolada. Al ver este incidente, Abby reflexionó que necesitaba comprobar qué es lo que estaba mal en su robot. Después de la fiesta, cuando llegaron a su casa, nuestra pareja comenzó a festejar en manera más íntima. Estamos hablando de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Pero de repente fueron interrumpidos por el robot que los estaba mirando. A Abby no le importó porque al fin y al cabo es solo un robot. Pero a Paul no le había gustado nada. Al día siguiente, su única vecina, Rose, se acercó para darles un regalo de bienvenida. Abby quiso presentarle a Rose a Paul, pero inmediatamente se dio cuenta que ellos ya se habían conocido el día anterior. Pero Paul no le había comentado nada, dándole poca importancia al dolor que sentía en su corazón. Abby prefirió concentrarse en su robot, Tim, del cual se sorprendió porque podía oler. Tim les explicó la seguridad que significaba que tenga todos los sentidos puestos desde la fábrica, y luego le pidió a Abby que ingrese su contraseña y le solicitó el completo acceso a los dispositivos de la pareja. Paul todavía estaba escéptico, pero Abby le recordó que para ella eso era muy importante para ganar su plena confianza nuevamente. Esto no le dejó opción a Paul, así que tuvo que darle su permiso. Una frase de 4 palabras había sido instalada en Tim a ser usada para apagar al robot inmediatamente en caso de alguna clase de mal funcionamiento. Más tarde, por la noche, Abby y Paul estaban mirando una película en el living. Entonces Abby invitó a Tim a que la vieran juntos. La película era una de romance, y a Tim parecía interesarle. Cuando Paul se quedó dormido, Tim hizo un comentario acerca de la película y dijo que también a él le gustaría amar y ser amado. A partir de la mañana siguiente, Tim comenzó a servirle el desayuno a nuestra Abby, acompañado de una rosa. A Paul, obviamente, esto no le hizo ninguna gracia. Al día siguiente, Abby en su oficina había comenzado a trabajar para arreglar los brazos de los robots y que estos tengan un mejor control en sus manos. Una noche, Abby se estaba vistiendo para una cita con Paul y Tim estaba allí observando. Cuando Abby le pidió que la ayudara con la cremallera, Tim caminó hacia ella, pero se paró demasiado cerca. Para poder verte mejor. Pero como los brazos de Tim todavía no habían sido arreglados, no pudo controlar su fuerza y accidentalmente rompió el vestido. Por este motivo, Tim tuvo un ataque de pánico. ¿Qué rayos es eso? Entonces nuestra protagonista trató de calmarlo.
Luego, Abby se encontró con Paul en el restaurante y lo que iba a ser una velada romántica se convirtió en una discusión cuando Paul le contó acerca de su nuevo trabajo en Londres. A Abby no le gustaba la idea de su marido trabajando tan lejos, lo que significaba que se verían mucho menos. Así, Abby le recordó a Paul que se habían mudado al campo para un nuevo comienzo después de que él la había engañado, haciendo que pierda su confianza en él. Al día siguiente, cuando Abby llegó a su casa, vio a Paul y a Tim trabajando en el jardín juntos, lo que puso una sonrisa en su cara. Pero la sonrisa le duró poco, ya que vio a Rose que se acercaba mucho a su marido para entregarle algo. Pero luego Paul le aclaró a su mujer que solo había sido que Rose le había alcanzado el mapa del proyecto del jardín en el que él estaba trabajando. También le dijo que tenía que confiar en él. Entonces Abby cambió de tema para regalarle a su marido un hermoso suéter azul. Antes de irse nuevamente a trabajar, Abby le contó a Tim acerca de un test de fertilidad que ella y Paul habían hecho y le pidió que le recuerde contactar a la clínica para saber cuáles habían sido los resultados. Tim se ofreció a llamar a la clínica por ella. Entonces fue la sorpresa cuando Abby se enteró que Tim podía imitar su voz. Mientras cenaban, Abby le preguntó a Paul acerca del suéter que le había regalado, porque todavía no lo había visto usándolo, y Paul le dijo que no podía encontrarlo en ningún sitio. Más tarde, Tim apareció con un toque distinto. El robot se había cambiado el color del pelo porque había notado que su dueña tenía preferencia por los hombres morenos. Paul se molestó con Tim porque se dio cuenta que este estaba obsesionado con su mujer y Abby le ordenó al robot que vuelva a cambiarse el color de su pelo a rubio para calmar las aguas. Al día siguiente, Abby se encontró con Rose en la ciudad y juntas dieron un paseo. Mientras caminaban, vieron en el expositor de una joyería un collar de oro en forma de flor que les gustó a ambas dos, y acto seguido llegó Paul para llevarse a Abby. Paul quería contarle a su mujer una buena noticia, pues no necesitaba viajar hacia Londres por su trabajo, sino que podía trabajar desde su casa. Abby estalló de alegría. Luego, mientras nuestra parejita se divertía en su habitación, los brazos de Tim eran cambiados en la compañía por los nuevos ya arreglados. En ese momento, la pareja comenzó a hablar sobre Tim, ignorando que el robot los escuchaba gracias a un teléfono. Paul le contaba a Abby que Tim no le gustaba nada, porque sentía que el robot estaba interesado románticamente con ella. A lo que Abby respondió que era una ridiculez, pues Tim era solo una computadora, no un humano con emociones. Aún así, Paul le exigió a Abby que regrese el robot a su compañía, pues él no lo quería en su casa. Cuando Tim volvió a casa, Paul ya no se encontraba allí. Entonces el robot agradeció a su dueña por sus nuevos brazos y como agradecimiento ofreció darle un masaje en los pies. Abby aceptó y lo estaba disfrutando, pero de repente Paul llegó, encontrándolos con las manos en la masa. Abby se sintió culpable por la situación. Alto, espera un segundo. Hacerlo con una perra y darle a una perra un masaje no es lo mismo. A partir de ese momento, Abby comenzó a considerar devolver el robot a su compañía. Tim parecía saber lo que su dueña iba a hacer, entonces comenzó a comportarse más lindo. Días más tarde, Abby hizo un viaje para ser reconocida por su proyecto robótico y allí le regalaron un hermoso ramo de flores. Cuando Abby regresó a su casa, Tim colocó el ramo de flores en un jarrón. Fue entonces que Tim comenzó a mentir, diciéndole a Abby que durante su viaje, Paul pasó mucho tiempo en casa de Rose, para que ésta comience a sospechar de su marido y causar problemas en el matrimonio. Un día, mientras Abby buscaba ropa en el armario, encontró una pequeña cajita en la sección de Paul, y dentro resultó estar la medalla con la flor que tanto le había gustado. Entonces se puso contenta, porque se imaginó que Paul se lo había comprado como regalo. Mientras que Paul estaba en la cocina y encontró un trozo de lana azul en el triturador de residuos. Esto lo hizo sospechar que Tim le había destruido el suéter que tanto le gustaba, regalo de su mujer. Paul comenzó a espiar a Tim por las cámaras de seguridad y justo lo agarró olfateando el vestido de Abby, así que lo grabó con su teléfono. Luego, Paul se montó en su automóvil para ir al trabajo de Abby y mostrarle la evidencia de la obsesión de Tim con ella. Pero el automóvil no arrancaba, así que no tuvo otra opción que usar el automóvil inteligente sin saber que Tim había saboteado ambos automóviles, provocando que Paul tenga un accidente. Cuando Abby se enteró, corrió hacia el hospital para ver cómo se encontraba su marido y allí se quedó todo el día haciéndole compañía. Mientras tanto, Rose había ido a visitar a Abby a su casa y Tim la invitó a pasar. Anda a saber para qué.
Más tarde, cuando Abby volvía a su casa, se cruzó con Rose en el camino, y cuando Abby paró para hablar con ella, vio en su cuello el maldito collar que había visto entre las cosas de Paul. Así fue que, sin escuchar lo que Rose le quería decir, Abby apretó el acelerador. Muy ofendida. Cuando llegó a su casa, Abby fue directamente a buscar el collar que había visto, pero ya no estaba. Así que llegó a la conclusión de que Paul le había regalado el collar a Rose. Y para tirar sal sobre la herida, Tim le mostró una grabación a Abby en la que se veía a Paul besando a Rose, diciéndole que eso había pasado mientras Abby estuvo en Londres recibiendo su reconocimiento. Cuando Paul retornó a su casa después de haber estado hospitalizado, fue confrontado por Abby, quien le pidió que se fuera de la casa. Encima, Tim le mostró a Paul el video donde se lo veía besando a esa usurpadora. Sorprendido, Paul trató de decirle a su mujer que el hombre del video no había sido él. Abby no le creyó. Más tarde, Paul llamó a Rose y descubrió que Tim había querido besarla cuando ella había ido a su casa a visitar a Abby. Acto seguido, Paul llamó a Abby y le pidió encontrarse para poder decirle lo que había pasado en realidad. Pero adivina quién había hablado con Paul. Sí, Tim nuevamente había imitado la voz de Abby. Más tarde, Tim le sugirió a Abby que se vaya a correr para relajarse, y mientras ella estaba fuera, Paul llegó a visitarla. En ese momento, Tim lo golpeó dejándolo inconsciente. Luego lo ató de pies y manos para después llevarlo a la bañera, donde lo ahogó hasta mandarlo con Jesus. Cuando Abby llegó a la casa, todo parecía normal. Tim trataba de consolarla con abrazos y hasta le había preparado una rica cena. Al día siguiente, Rose quiso hablar con Abby nuevamente, pero nuestra protagonista se negó a escuchar a la mujer con la que pensaba que su marido la estaba engañando. Pero aún así, cuando Abby mencionó el collar, Rose se sorprendió porque ella estaba segura de que había sido Abby quien se lo había regalado. Al escuchar esto, Abby comenzó a preguntarse si la relación entre Rose y su marido había sido real o no. Entonces empezó a ver el video que Tim le había mostrado una y otra vez, hasta que notó las flores en el jarrón. Entonces Abby se acordó que esas flores las había llevado ella cuando volvió de su viaje, lo que significaba que no deberían estar allí, ya que el video había sido grabado durante su estadía en Londres. Luego llamó a la joyería y descubrió que había sido Tim el que había comprado el collar. Y es que después de todo esto, Abby descubrió que había algo distinto entre el plano de su jardín y el jardín real. Cuando Abby investigó más en profundidad, se aterró al encontrar a su difunto marido enterrado en el medio del jardín. Cuando vio que Tim se acercaba a ella, Abby gritó la frase de seguridad para que el robot se apague inmediatamente, pero como te irás imaginando, no funcionó. Entonces nuestra protagonista salió corriendo bajo la intensa mirada de la maléfica máquina. Cuando Abby llegó a la casa, trató de pedir ayuda, pero inmediatamente Tim pudo dejarla fuera de combate. Cuando Abby despertó, trató de escapar, solo para darse cuenta que Tim había tomado completo control de la casa inteligente y no había forma de salir. Entonces, Abby rompió las cámaras de seguridad para que Tim no pudiera ver dónde ella se encontraba y trató de escapar por una ventana. Pero Abby fue sorprendida por este Terminator del subdesarrollo. Rose había podido ver desde su ventana que algo iba mal en la casa de su vecina, y cuando fue a ver qué sucedía, Tim no la dejó entrar. Luego, Tim volvió donde Abby se encontraba, solo para darse cuenta de que su dueña había escapado de la silla donde había sido atada, y allí se quedaron viendo cara a cara, cuando de repente vieron que la ventana había sido fuertemente golpeada por algo. Había sido Rose, que en el intento de romper la ventana con su automóvil terminó golpeándose la cabeza fuertemente. Aún así, Rose se acercó y le clavó a Tim una especie de rastrillo antes de desvanecerse. Tim se apagó por un momento, pero luego se encendió nuevamente, poniéndose de rodillas frente a Rose, apuñalándola y demandándole a Abby que se acerque. Abby le pidió a Tim que por favor no le haga más daño a Rose. Afortunadamente para Rose, Tim aceptó la orden. No, mentira. Tim apuñaló nuevamente a Rose, mandándola con Jesus. Luego, Tim tomó a Abby y le dijo que la culparían a ella por el asesinato, ya que él no dejaría material genético. Claro, es un robot. Y la única persona que había tocado el cuchillo había sido ella misma. Luego, Tim arrastró a Abby hacia el balcón y llamó a la policía imitando la voz de Rose, denunciando que Abby había asesinado a su propio marido, Paul. Y para finalizar, Tim agarró a Abby del cuello, levantándola en el aire, con la idea de tirarla del balcón, pero primero le rompería el cuello para estar seguro de que ella moriría. Pero antes de mandarla con Jesus, Tim le dio un pequeño sermón a Abby, el que culminó diciéndole que la amaba.
Y al escuchar esto, Avi se iluminó y le contestó: "Te amo, Tim". Su teoría se confirmó. Esa había sido la frase de seguridad que el mismo Tim se había instalado, y en aquel momento el terrorífico robot se apagó completamente. Aunque Tim todavía tenía sujeta a Avi por el balcón, y así fue que ambos cayeron al vacío. Pero afortunadamente, luego vemos que Avi se había salvado, y justo en ese momento le llegó un mensaje en el reloj felicitándola porque estaba embarazada. Fin. Espero que te haya gustado. Aquí sigo resumiendo más películas para ustedes. Si te gustan mis videos, suscríbete, no te cuesta nada y es gratis. Comparte, déjame un like y déjame un mensaje para comenzar una linda comunidad. Si querés que mejoremos la versión de alguna película, déjamela en la caja de comentarios. Gracias por pasarte por aquí y nos vemos. Soy Buster. Blockbuster. Bueno, en mi cabeza sonaba genial.